vamos a ver la regulación del cortisol. Entonces, para esto hay que recordar el eje hipotálamo, hipófisis, glándula para ver la regulación del cortisol. Entonces, vamos a poner un corte sagital del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, temporal, occipital, parietal. Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el tallo cerebral, cerebelo, puente. Aquí tenemos el hipotálamo. Y aquí tenemos como protrusión la pituitaria. Entonces voy a ponerlo con células. Tenemos aquí la célula del hipotálamo, que produce la hormona liberadora de la corticotropina, la CRH. Aquí tenemos la adenopófisis. La CRH va a llegar a la adenopófisis por medio de una red vascular que es el sistema porta hipotálamo-hipófisis. Entonces llega a la adenopófisis. Aquí en la adenopófisis o pituitaria anterior recibe la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces aquí llega la hormona liberadora de la corticotropina y la adenopófisis en respuesta produce la ACTH, la hormona adrenocorticotropina. Entonces esta es liberada a la sangre. Aquí tenemos el vaso capilar, es liberada a la sangre y va a llegar a todos los órganos, pero donde va a tener acción es en la corteza de las glándulas suprarrenales. Entonces aquí tenemos, aquí están los riñones, arribita de los riñones tenemos las glándulas suprarrenales. Aquí voy a poner una célula, aquí tenemos la célula de las glándulas suprarrenales y en respuesta a la ACTH, aquí tenemos receptores para la ACTH. En respuesta a esto, dependiendo de en qué corteza en qué capa de la corteza estemos, se puede producir cortisol que se va a liberar a la sangre, o se puede producir los esteroides sexuales. Entonces tenemos la corteza de la glándula suprarrenal, que la vamos a dividir en tres capas, que es la zona glomerulosa, fasciculata y reticulares. Entonces voy a poner la glándula suprarrenal aquí. Aquí está la glándula suprarrenal. Ahora voy a hacer un corte para que quede claro, la topología de la glándula. Esta es la glándula. Tiene así una forma como decía de montar, pero al revés. Pero está rodeada por la corteza. Y adentro de la glándula, o en el centro de la glándula, tenemos la médula. Entonces está la médula que está rodeada por la corteza. Entonces si hacemos un corte, vamos a ver la corteza y la médula y otra vez la corteza. Aquí está la glándula, aquí estamos viendo la corteza y aquí estamos viendo la médula. Si hacemos un corte así, vamos a ver la corteza, luego la médula y otra vez la corteza. Porque hicimos un corte, aquí nada más veremos corteza. Si hacemos un corte aquí, vamos a ver la corteza que está afuera, la médula y otra vez la corteza. Entonces, para que quede claro, voy a poner las tres capas de la corteza y la médula para no confundir. Entonces, si hacemos un corte así, vamos a ver la médula que está en el centro. Esta es la médula y alrededor vamos a tener la corteza, y la corteza se divide en tres capas. Vamos a tener la zona reticularis, la zona fasciculata y la zona glomerulosa. Entonces, de afuera para adentro es zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis y la médula. Entonces, si hacemos un corte, así es como lo vamos a ver: la médula, zona reticularis, fasciculata y glomerulosa, o al revés, glomerulosa, fasciculata, reticularis y la médula. Entonces voy a poner aquí las capas de la corteza, antes la glándula suprarrenal. Ya vemos que la dividimos en la corteza y en la médula. Y en la corteza ya vemos que la dividimos en tres zonas: la zona glomerulosa, la zona fasciculata y la zona reticularis. Entonces lo voy a poner aquí. Mientras más nos acercamos a la médula, el producto de estas zonas va a ser más dulce, entre comillas. Tenemos la zona glomerulosa. Aquí voy a poner la zona glomerulosa, aquí voy a poner la zona fasciculata y aquí la zona reticularis. Pero, así están, nada más lo estoy poniendo así para que quede claro. En la zona glomerulosa, finalmente lo que se produce, después de muchos pasos bioquímicos, terminamos con la secreción de la aldosterona.
La aldosterona regula el sodio, entonces podemos decir que es como si regulara la sal. La zona fasciculata, aquí terminamos con producción de cortisol, y esto regula, bueno, estos son cortisol que regula la glucosa, esto está en el siguiente video, la regulación de la glucosa. Y en la zona reticularis terminamos con producción de los esteroides sexuales. Entonces, la zona fasciculata produce aldosterona. Finalmente, la zona glomerulosa. La zona glomerulosa produce la aldosterona, que regula la sal. La zona fasciculata produce cortisol, que regula la glucosa. Y la zona reticularis produce los esteroides sexuales, Ahora, la mnemotecnia para acordarnos del orden de las capas y lo que producen es mientras más nos acercamos a la médula, mientras más profundo vamos en las capas de la corteza, más dulce se va haciendo el producto de las capas de la corteza. Entonces lo voy a poner aquí. Mientras más profundo o más cerca de la... Lo voy a poner abajo porque no sé si se ve. Mientras más profundo o más cerca de la médula nos acercamos, el producto de la zona de la corteza, va a ser más dulce. Entonces, la zona glomerulosa, que es la que está más afuera, regula la sal por medio de la aldosterona. La zona fasciculata regula la glucosa por medio del cortisol. Entonces, de sal a glucosa, que es más dulce, pues la glucosa. Y de la zona fasciculata luego tenemos la zona reticularis, que produce los esteroides sexuales y que es más dulce, que tiene como más amor, la glucosa o los esteroides sexuales, por los esteroides sexuales. Entonces, mientras más profundo vamos en las capas de la corteza, más dulce se va haciendo el producto que es producido por las zonas de la corteza. Entonces, estamos viendo la regulación del cortisol. Ya vemos que el cortisol es producido por la zona fasciculata de la corteza de las glándulas suprarrenales. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un aumento de cortisol? Entonces, ya voy a borrar para no confundir. Entonces tenemos la ACTH que llegaba a la corteza de las glándulas suprarrenales. Y la ACTH estimula o llega, digamos, aquí tenemos una célula de la corteza de las glándulas suprarrenales de la zona fasciculata. Aquí llega la ACTH y esto promueve la secreción del cortisol. Entonces aquí tenemos cortisol y esto es liberado a la sangre. El cortisol es liberado a la sangre. Ahora la ACTH también llega a las células de la zona reticularis. Entonces llega la ACTH y promueve la secreción de los esteroides sexuales. Entonces la ACTH en la corteza de las glándulas suprarrenales solo tiene actividad en la zona fasciculata y en la zona reticularis. Aquí llega la ACTH. Entonces la ACTH regula los productos de la zona fasciculata y de la zona reticularis. Otra cosa que me faltó mencionar es cómo nos acordamos del orden de glomerulosa, fasciculata y reticularis. Nos acordamos con que las glándulas suprarrenales están arriba del riñón, están arriba de los riñones. Y recordemos que en los riñones una cosa muy importante que medimos es la fracción de filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular, que en inglés se llama glomerular filtration rate. Entonces así nos acordamos de afuera para adentro, glomerulosa, fasciculata y reticularis. Nos acordamos con la mnemotecnia de glomerular filtration rate, la fracción de filtrado glomerular o la tasa de filtración glomerular. Bueno, esto es para la mnemotecnia. Entonces, nos quedamos en que la ACTH promueve la secreción de la zona fasciculata a que produzca cortisol y de los esteroides sexuales por medio de las zonas reticulares. La ACTH no regula la secreción de aldosterona. Entonces, la aldosterona no tiene ningún efecto en la regulación del sistema o del eje hipotálamo hipófisis glándula, porque la zona glomerulosa no responde a la ACTH. Solo la zona fasciculata y reticularis responden a la ACTH. Ahora, ¿qué pasa con el cortisol? Si tenemos un aumento del cortisol,
un aumento de cortisol, eso va a ser una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Si aumenta el cortisol, el hipotálamo aquí va a sensar un aumento de cortisol. Aquí en el hipotálamo tenemos receptores para el cortisol. Llega el cortisol, el hipotálamo sensa como que hay un aumento de cortisol. Entonces, si ya tenemos mucho cortisol, ¿qué queremos? ¿Producir más cortisol o producir menos cortisol? Queremos producir menos cortisol. Entonces, un aumento en el cortisol llega al hipotálamo y el hipotálamo va a disminuir la producción de la hormona liberadora de la corticotropina. Si disminuye la hormona liberadora de la corticotropina, menos hormona liberadora de la corticotropina le llega a la adenohipófisis. Entonces hay menos estimulación de la adenohipófisis, entonces hay menos producción de la hormona adrenocorticotropina. Si hay menos de la ACTH, entonces hay menos estimulación de la zona fasciculata y de la zona reticularis. Entonces disminuye la producción de cortisol. Entonces un aumento de cortisol hace una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina y también una disminución de la hormona adrenocorticotropina, de la ACTH. Y viceversa, si tenemos disminución de cortisol, ¿qué queremos? ¿Producir más o producir menos? Pues queremos producir más. Entonces, esta disminución de cortisol es sensada en el hipotálamo. El hipotálamo recibe, o es como se da cuenta de que no hay cortisol, porque no está recibiendo cortisol. Al no recibir cortisol, no está inhibida la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces, si hay disminución de cortisol, el hipotálamo no recibe cortisol. Al no recibir cortisol, no está inhibida la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces, hay mucha secreción de la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces, hay mucha estimulación de la adenohipófisis. La adenohipófisis produce mucha ACTH y entonces la ACTH llega a la zona fasciculata y a la zona reticularis y hace mucha producción, mucha estimulación, y esto termina en producción de cortisol y de esteroides sexuales. Entonces, una disminución de cortisol hace que haya un aumento de la hormona liberadora de la corticotropina. Esto hace un aumento de la ACTH y esto promueve la secreción de cortisol. Obviamente no es que vaya a haber más cortisol, o sea, si tenemos por alguna razón una disminución de cortisol, pues compensamos tratando de producir más, aunque digamos en suma, aunque hayamos producido más cortisol, pues sigue habiendo bajas concentraciones de cortisol, por ejemplo cuando tenemos una insuficiencia de las glándulas suprarrenales, pero esto ya está después. Aquí lo importante es que si tenemos una disminución de cortisol, aumenta la secreción de la hormona liberadora de la corticotropina y de la ACTH, y esto promueve la secreción de cortisol. Puede ser que produzcamos más cortisol, aunque esa producción de cortisol no sea suficiente para, digamos, sobrepasar los niveles bajos de cortisol. O sea, puede ser que aunque hayamos producido cortisol, siga habiendo bajo cortisol. Aquí lo único que quiere decir esto es que una disminución de cortisol nos va a dar un aumento de estas dos hormonas. Y esto promueve que se produzca más cortisol, aunque, digamos, el efecto de producir más cortisol no sobrepase la disminución o la condición en la cual tenemos una disminución de cortisol. Nada más lo importante es mencionar esto. Una disminución de cortisol promueve la secreción de la hormona liberadora de la corticotropina, que promueve la secreción de la ACTH, que estimula a la zona fasciculata a que produzca más cortisol, aunque este cortisol no sobrepase la disminución de los niveles de cortisol que tenemos por algún defecto de la glándula. Nos vemos en el siguiente video con las funciones del cortisol.